Hola, buenos días a todos y a todas. El día de hoy vamos a hablar de los biomarcadores asociados con el cáncer de colon. El grupo es María Camila Cardona, José Martes, María Lucía Castellano, María Lucía Pinto, Sara Azul Navarrete y Juan Andrés Sarmiento, y nuestro grupo se llama La Orden del Cárdias. Entonces, primero unas generalidades sobre el cáncer de colon. Este es un cáncer muy importante y es muy común. Es el tercer tumor maligno diagnosticado, es la cuarta causa de muerte por cáncer en el mundo y es el tercer cáncer más común en Colombia. Hay diferentes tipos de cáncer de colon, pero el más común es el adenocarcinoma, que es en las células de la superficie interna del colon. Hay otros que son más raros, pero también pueden existir, como los tumores carcinoides en las células productoras de hormonas, los tumores de estroma gastrointestinal, que es un tipo de sarcoma de tejido blando, y el linfoma en el sistema inmunitario. En la imagen se pueden ver la parte proximal y la parte distal del colon, y ahí se pueden ver los biomarcadores de los que vamos a hablar después. Un biomarcador se define según la NIH como una característica definida que se mide como un indicador de procesos biológicos normales, procesos patógenos o respuestas a una exposición o intervención, incluidas en estas en las respuestas terapéuticas. Existen diferentes tipos de biomarcadores como los pronósticos que nos ayudan a los resultados clínicos predictivos en decisiones clínicas, farmacodinámicos que miden un efecto en la enfermedad, diagnósticos que establecen una enfermedad, y el biomarcador, para ser ideal, debería ser específico, sensible, predictivo, rápido y económico, estable en vivo e in vitro y no invasivo. Listo, entonces los biomarcadores en el cáncer de colon van a ser una herramienta de diagnóstico, pronóstico y predictivo en una patología, así como también funcionan para establecer blancos terapéuticos. Si se detecta tempranamente, esto va a poder disminuir la mortalidad. ¿Cómo funciona la medición de los biomarcadores? Esto se hace a partir de técnicas como PCR, ELISA, inmunofluorescencia, Western blot, citometría de flujo, entre otras, pero también se han propuesto, según algunos artículos, métodos de diagnóstico portátiles como dispositivos de diagnóstico de punto de atención, que son de bajo costo y son un poco más simples de realizar. Dentro de los biomarcadores más importantes vamos a encontrar el CARRAS, que en la clínica de pacientes que reciben tratamiento dirigido al receptor EGFR, en enfermedad metastásica, es confiable y es predictivo. Vamos a ver que esta mutación indica un mayor riesgo de progresión de la enfermedad, metástasis y mortalidad. También vamos a encontrar el marcador BRAF, que es pronóstico y puede ser un posible terapéutico. Sin embargo, acá es una tabla donde podemos ver los diferentes biomarcadores, si son factores pronósticos o de diagnóstico y cómo funcionan. El antígeno carcinoembrionario es una proteína normal en embriones pero anormal en adultos, ya que después del nacimiento sus niveles en sangre quedan casi indetectables. La aparición de esta proteína en la vida adulta está asociada a diferentes tipos de cáncer. Los más comunes son el colorectal, el pancreático y el de mama. En el que más se utiliza es en el colorectal, pero no se utiliza para diagnóstico, ya que pueden dar como falsos positivos, porque se puede alterar por factores como el tabaquismo o la presencia de otras patologías, como lo son los pólipos intestinales o la enfermedad de Crohn. Entonces, más bien se utiliza como un valor pronóstico del cáncer colorectal. Entonces, la primera forma es que los niveles altos de este antígeno representan un peor pronóstico, y la otra forma es utilizarlo antes y después de una cirugía de cáncer colorectal. Entonces, se miden los niveles del antígeno antes y después de la cirugía. Lo ideal sería que después de la cirugía bajaran los niveles. Si estos permanecen, puede ser por que el cáncer persistió, volvió, o que hay metástasis que normalmente son en el hígado. Por otro lado, MSI y DMMR significan Microsatellite Instability y Deficient DNA Mismatch Repair. Los tumores con estos marcadores provienen de una línea germinal específica para mutaciones genéticas de tipo Mismatch Repair, es decir, las proteínas encargadas de arreglar los problemas durante la replicación del DNA. El síndrome de Lynch es característico de presentar estos marcadores, que el síndrome es un trastorno genético en el cual las personas son mucho más propensas a desarrollar los tipos de cánceres ahí anteriormente descritos. El más específico del que vamos a hablar el día de hoy es del cáncer colorectal, que es el CCR, o el cáncer colorectal hereditario no polipósico, que presenta el marcaje de estos dos biomarcadores. Este cáncer tiene predilección por el colon proximal, tiene poca diferenciación celular, abundan linfocitos infiltrando el tumor y tiene una mejor supervivencia en relación a la clasificación del cáncer. Otros biomarcadores importantes son los oncogenes de RAS, que incluyen los FILCA-RAS y el NRAS, y que han sido identificados como biomarcadores predictivos específicamente para el cáncer de colon metastásico y también para el cáncer de pulmón de células pequeñas. Lo importante es que este biomarcador permite predecir la respuesta que un paciente va a tener ante
ante una terapia con anticuerpos contra el receptor de factor de crecimiento endotelial, como por ejemplo el cetuximab. Entonces, lo que ocurre aquí es que los pacientes sin la mutación en estos oncogenes indican que van a tener una buena respuesta al tratamiento, y es importante saber que el 60% de pacientes con cáncer de colon no tienen mutación en estos oncogenes. Y cuando hay una mutación en estos oncogenes, lo que ocurre es que van a activar la vía de señalización continuamente en la vía de señalización del factor de crecimiento endotelial en su receptor, lo que va a provocar cambios en la célula y va a provocar un factor predictivo negativo ante esta terapia. Es importante saber que se deben testear codones específicos, y quiero mencionar aquí que el codón 13, cuando está mutado, siempre muestra un comportamiento mucho más agresivo y con tendencia a un cáncer con metástasis hacia otros tejidos.